Hola a todos ustedes, mi nombre es Eliud Hernández. Voy a compartir mi conversión sobrenatural. Como muchos de nosotros, ustedes se han dado cuenta que todos decimos algo que es, jamás pensé ser católico. Pero antes de entrar a la conversión, quiero comentarles un poquito de mí. Como les comenté, me llamo Eliud Hernández, pero en las redes sociales soy conocido como Leonardo. Soy cantautor y tengo un canal de YouTube que se llama Leonardo Music. Y quiero decirles que hay una canción que compuse cuando empecé mi conversión que se llama Mi Confesión. Leonardo, mi confesión, para que la escuchen. Pero bueno, vamos a empezar. Quiero darles un poquito de trasfondo. Mi mamá viene de una familia católica, católica light, más en aquellos años, eh, culturales, donde también, desgraciadamente, por la ignorancia, practicaban brujería. Y por el lado de mi papá desgraciadamente fue un niño de la calle acá en Monterrey, Nuevo León. Es de Monterrey, Nuevo León, mi mamá de Tamaulipas, crecida aquí en esta área de McAllen. Estoy aquí en Estados Unidos, frontera con México. Entonces, en esta área quiero comentarles que hay varias corrientes espirituales. La número uno es, hay mucho catolicismo, desgraciadamente cultural, y hay muchas iglesias evangélicas. Hay mucho, pero mucho nueva era o New Age y demasiada ocultismo. O sea, por cada cuadra vas a ver algo de hierberías y brujería y cosas así. Está muy impregnado esta área de todo esto. Pero bueno, quiero comentarles, les quería comentar eso para que tengan un trasfondo de lo por qué es una conversión milagrosa. Bueno, mi mamá se le ocurrió la brillante idea de salirse de la iglesia católica y meterse con los testigos de Jehová. Entonces, en mi casa, yo de niño, no había ningún tipo de celebración de nada. Una, una niñez muy apagada, una niñez muy amargada, porque mi mamá y mi papá eran personas, yo pienso, con muchos problemas mentales y emocionales, porque en mi casa todos los días existía el abuso verbal y el abuso físico. Cuando digo verbal, te les doy un ejemplo de lo que es lo que yo escuchaba de niño casi todos los días. Y luego la frase, o sea, ya la frase bonita, ya corregida, no con las maldiciones. Mi mamá me decía casi todos los días, creciendo, no vales nada ni valdrás mientras vivas. Una frase muy, muy común en mi casa. Y la frase de mi papá era, eres un castigo de Dios. Pero bueno, eso fue tipo, y estoy diciendo que abuso verbal de usar lenguaje muy fuerte y violencia muy, muy, muy intensa. Y estoy hablando de usar uñas, usar dientes, usar fierros, o sea, violencia muy, 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 muy intensa. Entonces yo crecí en un ambiente muy, pero muy violento. Obviamente, como niño, yo siempre tenía miedo, siempre me sentía inseguro. Y aparte de todo eso, aparte de vivir el abuso con mis padres, aparte de ser un testigo de Jehová, que no celebras nada, ni un deporte puedes practicar, no tienes niñez prácticamente, también fui muy atacado por demonios de niño. Entonces, si no era mi mamá regañándome, pegándome, maldiciéndome, o mi papá, en las noches los demonios me despertaban, me tocaban los hombros, gritaban. Hubo una noche inolvidable donde una muñeca empezó a hablar, o sea, así de ese tipo de infestaciones había en mi casa, infestaciones demoníacas. Entonces, yo para los 8 años, yo sinceramente yo ya no quería vivir. Me acuerdo que me encerraba en el baño, me empezaba a golpear la cabeza y le rogaba a Dios que por favor me matara, porque yo ya estaba totalmente estresado, ya no podía, ya no quería vivir porque el trauma era demasiado porque era muy, pero muy frecuente. Y lo más triste de todo esto es que los padres no lo ven como abuso, lo ven como que es su deber y no se sienten mal en lo absoluto en lo que te están haciendo. Entonces,
Es muy complicado ser víctima y no tener ningún tipo de empatía de nadie en tu vida. Entonces, así es como crecí. Pero algo que puedo decir como testigo de Jehová, yo tenía desde muy niño la inclinación de leer la Biblia, la inclinación de orar. Yo pienso que era porque me faltaba mucho amor. Entonces, como que inconscientemente como niño, lo único que yo podía agarrar a un tipo de refugio era la Biblia, ¿no? Leía la Biblia, me acuerdo que en las noches a veces me iba al coche y ahí leía la Biblia, lo recuerdo claramente. Aparte, como testigo de Jehová, yo iba a despertar gente los sábados, iba a tocar puertas en las mañanas y hablar de las buenas nuevas del reino. También, ya a los 8 años, también yo ya hablaba en el púlpito, te daban unos versos, unos versículos bíblicos y tenías que hablar sobre esos versos. Entonces yo estaba como que ya muy inclinado a ser un niño religioso, ¿no? Eso era como que, eso me llamaba la atención y me encantaba, la verdad. Pero algo que me acuerdo que siempre predicaban los ancianos ahí en el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, y es lo típico, ¿no? Me acuerdo que predicaban, la ramera de los últimos tiempos es la Iglesia Católica. Eso fue muy, pero muy impregnado en mí, porque lo predicaban muy seguido. La secta Testigos de Jehová son súper, súper anticatólicos. Entonces, escucho eso, veo la familia de mi mamá cómo practican lo que practicaban, brujería, atacados por demonios, golpeado por mis padres, verbalmente y físicamente, aislado de todo el mundo. Fue una niñez, pero muy dramática. O sea, aún no puedo creer que estoy aquí todavía, y más que soy católica ahora. Es impresionante, porque ahora me doy cuenta que en todo ese lapso, en todo ese abuso, en toda esa oscuridad, Dios estaba conmigo, Jesús estaba ahí conmigo. Simplemente no lo sabía en ese momento. Ya llegamos a, digamos, a los 12, 13 años. Me acuerdo una noche, un día que desgraciadamente vi algo que me impactó y me volvió a romper aún más. Viví noches de mucho, pero sí, cuando digo ataques demoníacos, o sea, intensos. eh, la cama se movía, las luces se prendían y se apagaban. Ya vivía con un terror muy, muy fuerte, pero a como voy creciendo, 14, 15 años. Y aparte quiero comentarles que aparte de todo lo que estoy comentando, no, mi mamá no me dejaba salir a ningún lado. Entonces yo me sentía más como un prisionero de mi familia, porque no me dejaban salir a ningún lado, ¿no? Y más que mi papá siempre estaba ocupado con sus proyectos, mi mamá era la encargada de nosotros. Entonces me sentía más como un prisionero, no tenía voz ni voto ni de ningún derecho, no tenía dignidad, no tenía nada, pero a como va pasando el tiempo, yo empiezo a ser una persona, pues digamos, mi corazón se empezó a cerrar, se empezó a endurecer y empecé a defenderme de mis padres, porque no me quedaba de otra. Entonces me tuve que hacer aún una persona muy agresiva para poder defenderme. Pero bueno, ya en esos años mi papá se le ocurre, sintió que ya era tiempo de regresar a su ciudad, Monterrey, Nuevo León, que está como 2 horas de aquí donde vivo yo ahorita, porque ya había, digamos, había tenido algún tipo de éxito como baterista de un grupo que se llama Ramón Ayala y los Bravos del Norte, que es un grupo muy, muy, muy consagrado en Estados Unidos y México, y quería regresar a su ciudad y quería empezar a ser productor de talento. Entonces, me acuerdo que en ese lapso yo tenía que terminar la prepa, entonces ellos se van, yo me quedo con mis abuelos, y recuerdo que una vez que regresó a verme, mi familia, pues me contó de unos artistas que acaba de descubrir, y me acuerdo que el nombre era Alicia Villarreal, que es una artista que ha pegado mucho aquí en México, y también a un grupo que se llama Taurus, que eran dos proyectos que él tenía, que acaba de firmar con una disquera que se llama Sony. Entonces,
mi papá súper feliz porque le estaba yendo súper bien en Monterrey, los proyectos se estaban desarrollando, ya había firmado talento nuevo con la disquera Sony, estaba todo súper, súper padre en la vida de mi familia en ese aspecto. Entonces, pero me acuerdo que una vez que mi papá le daba una mensualidad a mi abuelo para tenerme en su casa, y recuerdo claramente que una vez mi papá no le dio mensualidad, se le olvidó, y me acuerdo que mi abuelo, platicando con mi papá, empezó a hablar muy mal de mí. O sea, yo escuchando ahí en el patio, él estaba adentro y hablando muy fuerte, y escuché todo lo que estaba diciendo de mí. Me dolió mucho, y lo primero que hice fue hablarle a mi papá, ¿sabes qué, papá? Por favor, ven por mí, yo ya no quiero estar aquí. Entonces realmente no terminé la prepa, por esa razón me fui regresaron y me voy con mi familia a Monterrey, Nuevo León. Y me gustó mucho vivir en Monterrey porque allá la gente en México es más campechana, es más llevada, más platicadora, más pachanguera, y empecé a adaptarme a la cultura. Entonces ya como que ese niño lleno de miedo y de vergüenza, como que empezó a salir, ¿no? Entonces me adapté a la gente de Monterrey, Nuevo León, me juntaba con mi papá y sus amigos y los hijos o los sobrinos, y empecé a desarrollar mi personalidad. Y empecé, obviamente, en ese entonces ya tenía 16, 17 años, me empezaba a defender. Tenía, por ejemplo, si mi papá me quería hablar muy, muy feo, siempre le decía, papá, no tienes por qué hablarme de esa forma, o sea, bájale, por favor. Y discutíamos, pero ya como que la dinámica entre él y yo ya estaba cambiando, porque ya estaba creciendo, ya casi era de su estatura, era fuerte. Entonces, como que las cosas estaban mejorando. Claro, lo padre de Monterrey, Nuevo León, es que mi mamá dejó de ir con los testigos de Jehová, entonces ya no tenía ese poder de manipular y controlarme a no salir, porque con mi papá me juntaba con mi papá me dejaba salir con sus amigos, o sea, me juntaba con ellos, o me juntaba con los hijos, o con los sobrinos, y empecé a salir, y para mí fueron años muy divertidos, la verdad. Pero bueno, un día lo regresamos a McAllen porque mi papá, ya estábamos viviendo en una colonia muy bonita, se llama El Obispado, ahí en Monterrey, y regresamos porque mi papá compró una recámara nueva. Teníamos una van súper larga, las van de los 90s y 80s eran enormes, y en esa van pusimos los dos colchones. Mi mamá, teníamos otro coche, mi mamá en el coche, y nosotros en la van, mi papá y yo y mi hermano Carlos en la van. Entonces, bueno, ya estamos a punto de regresarnos a Monterrey, pero pasamos a Reynosa y cenamos en un lugar que se llama El Rey del Cabrito, que es un lugar muy popular en Reynosa, comida riquísima. Perdón. Cenamos como reyes, súper felices todos, porque todo se estaba desarrollando en la vida profesional de mi papá como compositor, como productor. Entonces íbamos muy felices, empezamos ahora sí el camino hacia Monterrey, y mi hermano Carlos estaba reclinado apoyándose en los colchones, yo pasajero, mi papá manejando, pero bendito Dios que a mediados del camino a mi hermano Carlos le da sueño, porque tenía como 11, 10 años más o menos, le dio sueño, nos paramos a medio camino y se va con mi mamá, bendito Dios. Y mi papá y yo, en ese viaje fue muy padre porque hablamos de todo, hablamos de Dios, hablamos cómo Dios creó el universo, me estaba dando su perspectiva, hablamos de la música, obviamente, hablamos de chicas, hablamos de un poquito de todo, y fue una plática muy amena, pero al final, ya acercándonos a Monterrey, empezó a regañarme de la nada, como tenía costumbre de regañarme. Me empezó a hablar muy feo, me empezó obviamente a decir maldiciones. Yo le dije a mi papá, hey, papá, por favor, o sea, párale, por favor, no hay necesidad de que me hables tan feo y que me grites, aquí estoy, o sea, ¿qué te pasa? Entonces, su excusa era, su razonamiento era, no, que la vida es muy fea, la vida es muy difícil, te estoy preparando, sí, sí, papá, pero
soy tu hijo, yo sé que creciste sin padres, sé que creciste en la calle, pero ahora tú eres mi papá y no hay necesidad que me trates de esa forma. Y seguimos platicando muy intensamente, casi como discusión. Ya entrando a Monterrey, me dice, analiza lo que te estoy diciendo. Dije, ok. Entonces vamos manejando y como en las películas, todo como que en slow motion, todo así como que en slow motion, yo volteo a mi lado derecho, a la derecha para ver, mira, hay mucha construcción, había mucha construcción entrando a Monterrey, la carretera se llama Constitución, había construcción allí, pero de repente siento que mi papá le oprime al acelerador y le da todo con toda la van. Y de repente, de un momento al otro, la van se va súper rápido. Yo empiezo a voltear a mi lado izquierdo para verlo y lo veo y lo veo con los ojos abiertos. Pero ya para entonces, hermanos, para cuando volteo hacia enfrente, íbamos completamente a toda velocidad contra el muro. Había un muro, uno para ir hacia arriba y otro para ir para este lado izquierdo. Nos dimos, o sea, frente a ese muro a una velocidad extremadamente, pero sí a todo lo que daba la van. Este accidente fue algo muy, pero muy impactante. Lo más impactante es que a mí no me pasó nada, porque los colchones me cubrieron y me protegieron. Y desgraciadamente mi papá había aumentado mucho de peso y el volante le quebró las costillas y las costillas le rompieron el hígado. Entonces estaba sangrando por dentro. Obviamente en ese momento no sabíamos. Llegó la ambulancia, se tardaron para sacar a mi papá porque la puerta estaba pues atorada, ¿no? Por el impacto. Por fin lo sacan, me sacan a mí y vamos a un hospital que estaba muy cerca que se llama el Muguerza. Y desgraciadamente se tardaron como 3 horas para atender a mi papá porque el cirujano, el doctor no estaba. Se tardó 3 horas para llegar. A mí me estaban revisando ahí los enfermeros. A mí no me pasó nada más que lo único que es mi nariz, como que está un poquito chueca nada más. Pero a mí no me pasó nada. Me imagino que yo pienso que fue mi ángel de la guarda el que me protegió. Pero bueno, por fin llega el doctor y entra en cirugía mi papá. Termina la cirugía y aún mi papá sigue sangrando internamente porque el doctor, el cirujano, no cerró completamente el hígado, no estaba poniendo atención obviamente, lo vuelven a abrir y cuando lo vuelven a abrir, mi papá pues fallece, ya su corazón no pudo más y fallece. Yo lo vi, yo lo estaba viendo de afuera, lo vi y me dice, tu papá ya falleció, yo me volví loco. Aunque mi papá y yo tenemos una relación muy, muy tóxica, pues toda mi familia, la verdad, me dolió mucho la muerte de mi papá. Fue un impacto impresionante porque cuando todo por fin se estaba mejorando, por fin cuando mi papá y yo teníamos una mejor relación, ya sus proyectos se estaban desarrollando, estaba teniendo éxito, estaba grabando todos sus proyectos en el mejor estudio musical de Monterrey, llegó esta tragedia, ¿no? Algo que quiero comentar muy raro, fíjese que pasan esos días y regresamos a su oficina, mi mamá y mis hermanos, y mi mamá encontró brujería, un trabajo, o sea, era, no sé, un trabajo de brujería muy impresionante. Tenía tantas cosas que ahorita no me acuerdo de todo, que no me acuerdo que tenía agujas, tenía monos, o sea, fue algo muy, muy horrible. Y mi mamá, obviamente, ella pensó en su mente que fue un trabajo contra mi papá, obviamente. Pero bueno, esos años fueron muy difíciles porque mi mamá me culpaba por la muerte de mi papá. Entonces, cargar eso, aquí ya tengo 18 años, voy hacia los 19 años, y les recalco, o sea, ya les conté todo lo que, toda mi infancia, le conté mi adolescencia, y llegamos a este punto, ahora la muerte de mi papá es mi culpa. Y eso fue algo muy, pero muy doloroso, pero mi mamá siempre lo decía. Se sentía como que estaba muy decepcionada que mi papá falleció y yo viví. O sea, yo sentía en ese momento como que a ella le hubiera gustado mejor yo fallecer y mi papá quedarse. ¿Por qué? Por la economía, ¿no? Pero bueno,
Entonces, a mi mamá en esos días nos regresamos a McAllen y se le ocurre, ahora lo que voy a hacer, voy a llevar a mi hijo, una señora aquí en Reynosa, porque estábamos en McAllen, una señora que se dedicaba a la angiología, se dedicaba a los cristales, se dedicaba a meditaciones limpias, al péndulo, también a qué más, tantas cosas que dedicaba la señora. Y pues obviamente, pues fui criado como testigo de Jehová y me afectó mucho la muerte de mi papá, se le ocurre llevarme con la señora para que me empiece como que a sanar, ¿no? Obviamente ahorita sé lo que eso es nueva era. Yo no sabía que era no sabía que era la nueva era en ese momento. Y empiezo a ir con la señora, me empieza a hablar de mi ángel y que mi ángel me decía esto. Y empezamos a hacer meditaciones, me daba cristales para tranquilizarme. Y pues la verdad, me acuerdo que la señora me decía que ella era católica y que estaba tratando de meter esos conceptos a la iglesia católica, pero que la iglesia católica no la dejaba. Y me acuerdo que como que le molestaba mucho que la iglesia católica no le dejaba meter estos conceptos a la iglesia, ¿no? Entonces me quedo, wow. Entonces voy creciendo, los testigos de Jehová me dicen que la iglesia católica es la ramera de los últimos tiempos, toda la gente que he conocido practica brujería, los que son católicos. Ahora esa señora me está presentando estos conceptos de la nueva era que la verdad me gustaron, porque sí me calmaron mucho. La verdad, empecé como que a tranquilizarme, a procesar la muerte de mi papá. Entonces yo me sentí muy acogido por esos conceptos, por esa señora, que la verdad me caía muy bien la señora, la verdad, era buena onda. Y algo que quiero comentarles es que no saben, que ahorita que me estoy acordando, me llevaron con esa señora porque todas mis tías ya habían ido con esa señora. Entonces, supuestamente esa señora sí ayudaba mucho, que te ayudaba a sentirte mejor, que te ayudaba con la economía, que cuando ibas con esa señora te iba mejor económicamente. Entonces, eso fue la razón por qué me llevaron. Entonces, voy con la señora, me tranquilizo, pero sí pasa el tiempo y yo empiezo a tener aún más ataques demoníacos y empiezo a tener pesadillas muy fuertes. Y a una de mis tías, la más chica, a veces nos juntábamos y le comenté, oye, tía, fíjate que estoy teniendo pesadillas muy feas. Es en un cuarto blanco y en el medio del cuarto está una Biblia y en el sueño hay una fuerza que me está aventando de un lado para el otro. Me están aventando y me avientan y la Biblia como que está flotando, las hojas cambiándose y se siente muy real. Ese sueño está muy feo y lo estoy teniendo casi cada noche. Entonces me dice, ¿sabes qué? Ocupas ayuda. Ahorita yo estoy viendo a un psicoterapéutico que me está ayudando mucho y me gustaría que fueras con él porque estoy seguro que te va a ayudar. Dije, ok, obviamente pues estuve muy abierto a la idea. Y mi mamá, obviamente, muy fascinada. Entonces ya que cuento ahora mi testimonio, veo un patrón, ¿no? Me saca de la iglesia católica, me mete con los testigos de Jehová, después me mete con la nueva era y ahora vamos con un psicoterapéutico, que supuestamente ese señor era buenísimo y que me iba a ayudar a sanar y que me iba a tranquilizar. Que ahora me doy cuenta, lo único que mi mamá quería era como que calmarme, ¿no? Para poder tener control sobre mí, porque ya pues ya tenía 19 años, ya era más fuerte, ya no le tenía miedo a mi mamá como le tenía miedo antes, entonces como que buscando formas de cómo tranquilizarme para tener control sobre mí, ahora que lo veo, eso es lo que fue. Bueno, hermanos, voy con este psicoterapéutico y pues empezó a hablar de seres de otras dimensiones, me empezó a hablar de ángeles, me empezó a hablar de cristales, de las chakras, de energía. O sea, en vez de que hablar de algo más sobre emociones y me empezó a presentar esos conceptos que ahora también sé que también es parte de la nueva era. Más que ese señor era mucho más avanzado que la señora y tenía un puesto muy alto como psicoterapéutico en unas clínicas y era muy conocido. Y obviamente, pues
me gustó lo que estaba escuchando, yo estaba como que fascinado con todo lo que me estaba presentando. Mi mamá súper feliz, mis hermanos, todo el mundo, todos mis tías, todo el mundo feliz porque ahora el youth estaba con ese psicoterapéutico que le va a ayudar y yo feliz, que ellos estaban felices. Pero este psicoterapéutico me dice, ¿sabes qué? Tienes mucho potencial y lo que voy a hacer, te voy a dar todas las sesiones, pero en mi casa. Ahí vas a conocer a mi esposa, a mis hijos, te quiero coger como si fueras mi hijo. Y entonces, obviamente, para cuando yo fui con él ya sabía que mi papá había fallecido, él sabía toda mi historia. Entonces, y él sabía que yo ocupaba una figura paterna. Entonces, yo lo tomé como que algo muy bonito, porque yo seguía sufriendo por la muerte de mi papá. Mi mamá súper feliz, mis tías también. Entonces, como que me sentí aprobado por la familia. Pero hermanos, ya ahora sí entrando a esta faceta de mi historia, lo que realmente era esta señora era un chamán, era brujo, porque empezó él a abrir portales y para invitar identidades a nuestras meditaciones. Y literalmente, supuestamente empezó a hablar con mi papá en una sesión, me acuerdo claramente, y empezó a decir palabras que solamente mi papá decía. Entonces, me impactó, obviamente, en ese punto tenía ya unos 23, 24 más o menos por ahí, 22, 23, no me acuerdo exactamente. Entonces me impresionó mucho todo lo que me estaba diciendo, que supuestamente esta identidad, que no voy a decir el nombre porque no hay necesidad, le estaba diciendo toda esa información de mi papá al psicoterapéutico brujo, me decía a mí, y les puedo decir que en esas meditaciones y rituales literalmente sentía fuerzas que estaban entrando en mí y supuestamente esas fuerzas me iban a dar esa energía necesaria para poder triunfar en la música, porque en ese momento yo tenía una banda, tocábamos pop latino y pues tocábamos en todas partes en esta área. Mi banda era algo conocida, tenía mucho trabajo. Y entonces empezamos más y más y más con más rituales. Y recuerdo que una vez tuve que hacer, digamos, un trato con uno de los demonios. Obviamente en ese momento sabía que era un demonio, era una entidad de otra dimensión, entre comillas, y hacer un trato para que me fuera bien en la música. Yo tenía que tener totalmente, eh, ser fiel a esta identidad, pase lo que pase, ¿no? Ya en ese momento empecé a volver otra vez, obviamente, a tener ataques demoníacos, pero ahora sí mucho más fuertes en mi casa. Me acuerdo una noche, una mañana, despertando, estaba boca abajo y no podía levantarme. Entonces, mis manos estaban atadas a la cama, mis piernas también, y sentí una fuerza que llegó sobre mí y me empezó a lastimar físicamente. O sea, prácticamente me violó esta entidad demoníaca. Y pasé muchas noches así, hermano. O sea, muchos ataques espirituales. Me acuerdo que en ese momento había momentos que me sentí otra vez con ganas de quitarme la vida. Bendito Dios, nunca me la quité, porque sentía otra vez una presión impresionante, porque ahora tenía, ese señor lo que estaba haciendo supuestamente me estaba entrenando para ser un brujo manipulador y manifestar cualquier cosa que yo quisiera. Entonces, uno de los ejercicios que tenía que hacer era, como él sabía que yo tocaba, y siempre conocía chicas y obviamente siempre, pues como todos los hombres mundanos, obviamente pues viviendo al placer de la carne. Entonces, el proyecto era que yo tenía que conocer una chica, involucrarla y traérmela para los rituales de nosotros y él tener relaciones con la chica. Entonces, efectivamente, conocí a chicas, nos involucrábamos, las convencía a ver, que vinieran conmigo a estos rituales, pero ya estando en los rituales, pues las chicas no querían ser parte del ritual ni tener relaciones con el brujo, y obviamente eso me trajo mucha presión hacia mí porque eso era mi culpa porque yo no había manipulado la persona suficientemente para que hiciera lo que yo quisiera.
Entonces, obviamente, yo no me sentía a gusto, o sea, traer una chica y que él quisiera estar con ella, obviamente, pero como ya estaba ahí metido, seguí la corriente, pero bendito Dios, las chicas nunca quisieron. Y llegó al punto donde trajo a su esposa y tuve que yo tener, o sea, fueron tantas cosas, pero, o sea, como dice un comediante acá en México, fue horrible. O sea, fue horrible la presión, la manipulación, los demonios, los rituales. eh, fue una etapa de mi vida muy, pero muy oscura, pero mi familia estaba súper, súper feliz. Pero bueno, bendito Dios, eh, Dios tiene la última palabra de todo esto. Recuerdo claramente una tocada, estaba tocando con mi banda, viene una chica que le encantó mi música, me dice, ¿sabes qué? Tengo una amiga que acaba de perder a su mamá y estoy seguro que le va a encantar tu música, la voy a traer la semana que viene. Pasó la semana y me presenta a su amiga y su amiga me encantó físicamente, se me hizo hermosa, me impactó. Ya después de la tocada empezamos a platicar y me dice que, fíjate que te voy a presentar un amor que jamás has conocido. Entonces yo como hombre carnal, yo pensé que íbamos a tener relaciones, ¿no? Pero no, entramos a mi camioneta y me empezó a hablar de Jesús. Jesús te ama, Jesús murió por ti para salvarte. Y entonces se escucha muy sencillo, pero si eres una persona que jamás te han dicho que tienes un valor y que Jesús murió por ti, que Jesús te ama, a mí me impactó esas palabras. Me impactaron mucho. Entonces, lo que ella hizo, la semana que ya pasó otra semana, y trajo a su papá, y empezamos a platicar, y me empezó a evangelizar su papá y ella, ¿no? Entonces, ya en ese momento, aún estaba viendo el psicoterapéutico brujo chamán, pero ya empecé a salir con esta chica y acepté a Jesús en mi corazón. Una mamá normal hubiera sido feliz, qué padre que mi hijo se hizo cristiano y qué padre que mi hijo aceptó a Jesús. No, mi mamá se volvió loca, se enfureció mucho y recuerdo claramente una vez, eh, entré en la casa y escuché a mi mamá platicando con el brujo, diciéndole que me había hecho cristiano, que por favor me convenciera a dejar todo esto. Y me di cuenta, wow, o sea, eso me impactó. O sea, todo ese tiempo han estado platicando, eso es lo que yo pensé en ese momento, y era para manipularme, ¿no? Llegué al punto, hermanos, que llevé, esta chica fue conmigo a ver al psicoterapéutico, pero no más para platicar, no para sin ningún ritual. Ahí estuvimos un buen rato. Me acuerdo que ya nos fuimos y me dice la chica, qué triste que te bendices tan barato. Y me impactó lo que me dijo, me impactó mucho esa frase. Y yo, pues, en ese momento yo decidí, es que no quiero volver a ver a ese señor y voy a ser cristiano. Yo estoy enamorado de Jesús, yo me enamoré de Jesús, empecé a ir con su papá, me estaba discipulando, leyendo la Biblia todos los días, me estaba enseñando todos los pecados que había cometido, obviamente como vivía antes. Pero en ese momento, hermanos, los ataques demoníacos se empezaron a poner peor en ese momento. Me acuerdo que los ataques en mi casa eran brutales, mi mamá súper, súper enojada. Llegó al punto que me corrió de la casa. No pudo aceptar que yo fuera cristiano y me corrió de la casa y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Nada más me fui con algo de ropa, con mi equipo de música, mi guitarra, mis amplificadores, mis micrófonos y me fui a vivir con el señor que me estaba discipulando, que era pues mi suegro, porque nos casamos muy rápidamente ella y yo. Pero recuerdo una vez, hermanos, que me fui, una de las cosas que me pasaron en esas fechas, que me daba mucho vómito. Recuerdo que me fui a la playa una vez con su familia, fuimos a la playa, yo no pude, me tuve que quedar en el cuarto porque lo único que estaba haciendo es vomitar. Vomitaba y vomitaba calenturas. Fueron varias semanas donde estaba sufriendo mucho físicamente, bajé como 20 libras
Yo le llamo a eso mi primera conversión, porque yo realmente sí me enamoré de Jesús. Pero bueno, desgraciadamente me metí con una persona chica que tenía también problemas muy pesados también. Eh, una noche, hermanos, cuando ya me corrieron de la casa, lo bonito era que ahora yo sentía que tenía dignidad, sentía que tenía un valor humano. Entonces, empecé a ir a una iglesia ahí con ella en esos días también, que, que ahí también tenían sus problemas, pero no quiero alargar mucho cada detalle. Pero bueno, me acuerdo que una noche yo estaba tocando en un restaurant bar y que vi a un amigo mío de la prepa y escuché que dijo un nombre que yo reconocí, Lee Garza. Entonces le digo, oye, Steve, Lee Garza es de San Antonio, sí, es de San Antonio, es mi tío, es locutor de radio, sí. Dije, no puede ser, yo lo conozco, o sea, era amigo de mi papá. Entonces me lo pasa por teléfono, ay, sí, era Lee Garza, lo conocí cuando era niño, y me dice, oye, fíjate que estoy en un apartamento ahorita, pero lo quiero traspasar porque vamos a mudarnos a una casa. Y le digo, fíjate que me encantaría yo irme para Las Vegas y déjame a mí el apartamento, o sea, me lo traspasas a mí. Nada más dame terminar este diciembre y me arranco para allá en enero. Y así fue. O sea, bendito Dios, me dio mucho trabajo, junté mi lana y me voy con mi nueva esposa a Las Vegas sin saber lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque, hermanos, Las Vegas, si tú tienes una persona que tiene problemas con el alcohol, no recomiendo Las Vegas. Si tienes problemas con drogas, problemas con pornografía, con problemas con ir a esos congales, pues no, porque Las Vegas está lleno de todo eso. Yo, aunque era una persona muy pecadora, yo nunca más he tenido el problema de tomar alcohol. O sea, eso nunca me ha llamado la atención. Entonces, voy a Las Vegas, yo bien súper sumergido en la fe todos los días orando, es más, ayunaba 2 veces por semana, mucha oración, mucho estudio, yo bien metido, pero mi esposa en ese momento no estaba dedicada a la fe como yo lo estaba. Y es porque ella fue criada en un culto, perdón, en una secta que se llama The Family, la familia. Su mamá y su papá, esta secta lo que hacía, miraban jóvenes que estaban desplazados y eran las personas con que hablaban, los convertían y los entrenaban a evangelizar gente por medio del sexo. Entonces ella estaba muy traumada y realmente ella estaba enojada con el cristianismo. No me di cuenta hasta que me fui a Las Vegas y también me di cuenta que el alcohol a ella la cambiaba mucho y entonces pasé por cosas muy complicadas con ella en Las Vegas. Entonces, hay cuentas que yo la dejaba juntarse con sus amigas y sus amigas se iban a los casinos, a los antros y pues llegaba obviamente pues ebria. Y me acuerdo claramente que una vez mm, ah, mm, suena el teléfono, lo contesto y es una chica y me empieza a platicar de que mi esposa se estaba metiendo con su esposo. Me empezó a contar la historia, y yo súper impactado. Ella enfrente de mí empezó a llorar y dicho hecho fue una historia real y sí, me estaba engañando con la esposa de esta chica y fue un show, ¿no? Entonces decido regresarme para McAllen. Lo regresamos a McAllen, ya estoy aquí otra vez en mi tierra natal y obviamente me divorcio de ella porque siguieron los problemas otra vez. Cuando eres criado en una secta donde el sexo es la forma de cómo evangelizas, se te quedan esos hábitos. Entonces ella no tenía la capacidad para ser fiel. Entonces, obviamente terminamos. Entonces ya viene la parte más padre, donde empecé a trabajar en una tienda muy conocida acá que se llama Dillard's y trabajaba yo en el departamento de zapatos de mujer. Entonces, allí conocí a la mamá de mi niña, mi futura esposa, y ella también, me acuerdo que también me empezó a platicar y también me empezó a hablar de Jesús y pues total, pues empezamos a ir a clases de Biblia, empezamos a ir a la iglesia
Entonces, pasa el tiempo y nos casamos. Tengo una hija hermosa que se llama Sofía Victoria, que la amo con toda mi alma, que ahora que soy padre, aún se me hace más extremo mi historia porque jamás golpearía a mi hija, jamás la maldecería en lo absoluto. O sea, se me hace tan irracional tratar a tus hijos de esa forma, la verdad. Pero bueno, desgraciadamente, hermanos, ahora la nueva era se me presentó de otra forma. Una amiga de mi esposa, yo la conocí porque como siempre ando visitando clínicas de doctores, la conocí ahí, tocó que era muy amiga de mi esposa, y me dice, oye, fíjate que tengo un amigo que es life coach, que estoy seguro que te va a ayudar, te puede ayudar a mejorar todo lo que estás haciendo en tu vida. Se me hizo interesante un life coach, y empiezo a ver el life coach otra vez, bueno, lo empiezo a ver, perdón, y me presenta la ideología de una señora que se llama Louise Hay. Ella tiene un libro que se llama Sana tu vida. Y en este concepto es tú mismo te sanas. ¿Me explico? Entonces empecé con afirmaciones, yo me amo, yo me acepto, eh, yo creo que me van a pasar cosas impresionantes, cosas buenas, o sea, y en estas afirmaciones todo es yo, yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Lo único que hace fue darle de comer a mi ego. Y entonces me dice el chavo, ¿sabes qué? Lo que te hace falta también es Reiki. Yo no sabía lo que era Reiki. Me dice, aquí tengo una pareja, son muy amigos míos, son muy buenas personas, para que empieces con el Reiki también. Entonces, empezamos con las afirmaciones, con Deepak Chopra también. Ahora me tocaba el Reiki. Voy con esa pareja, muy buenas personas, me cayeron súper bien, ¿no? Que el Reiki Jesús hacía el Reiki. Jesús sanaba gente, eso era Reiki. Ah, ok, Jesús, ok. Ya dicen Jesús, ya me sentí más tranquilo. Y todo esto, hermanos, era muy fácil de conjugar en mi mente porque yo estaba viendo iglesias evangélicas donde te enseñan de decretar, ¿no? Para manifestar lo que estás pidiendo. Entonces, voy a iglesias evangélicas donde te están enseñando a decretar para por fe manifestar las bendiciones de Dios. La nueva era también es muy similar porque se trata de manifestar lo que tú quieres, ¿no? Entonces se me hizo muy como que, mira, esto como que va de mano a mano, es más, esto me va a ayudar a un ser mejor cristiano, ¿no? Obviamente el Reiki, imagínense, empecé con 10 sesiones, o sea, 10 sesiones de Reiki. Obviamente lo único que estaba haciendo, se me estaba llenando más el cuerpo de demonios porque te abres y le das la autoridad a esas personas a meterte identidades, o sea, obviamente en ese momento no sabía, pero me empezó a ir muy bien económicamente y aquí cuando eres protestante americano, gringo, estadounidense, pues todo se mide por cómo te va en la economía. Es más, los pastores, la teología es tienes que dar el 10% por la protección de Dios, pero si quieres las bendiciones de Dios, tienes que dar el 20%. Entonces estábamos dando el 20% y estaba yendo a las clases con el life coach, estaba yendo al Reiki, después llegaron los talleres para sanar tu niño interior, constelaciones familiares, y ahí sí como que me sacó de onda porque en esa sesión, cada una persona en el grupo representa a tu papá, otra a tu mamá, otros a tus hermanos, ¿no? Entonces, y lo loco de todo de esto, hermanos, es que hacen un ritual y la energía del universo cae sobre el papá y el papá empieza como que a pedirte perdón y disculpas por lo que te hice y mencionan cosas que te hicieron. O sea, yo estoy ahí, wow, o sea, esto es algo muy real y me hizo algo muy positivo. Fue con mi mamá y con mi hermana fue la más impactante porque mi hermana siempre ha sido una persona que siempre de alguna forma u otra siempre me ha lastimado mucho. Entonces, fue impactante, ¿no? Pero lo que pasa ahora
el demonio tiene total control sobre mí porque ya he cedido a darle ese control, esa autoridad en mi vida. Y empiezo yo a comparar mi matrimonio con otros matrimonios. Empieza una idea en mi cabeza, mi esposa no me ama. ¿Por qué? Porque yo veo como otras mujeres, cómo se desviven por los esposos y mi esposa no se desvive por mí. Yo me merezco algo mejor. Yo me merezco que alguien que me ame realmente como quiero ser amado. Y empezó, porque todo esto de la nueva era es enfocado en ti. ¿Me explico? Le da de comer a tu soberbia, a tu ego, y es una sobreobsesión sobre ti mismo y la percepción de la realidad empieza a cambiar, ¿no? Esto se llama, luego me di cuenta que eso se llama obsesión diabólica, cuando ya te están en tu mente, te están programando y estas ideas que te meten, obviamente tú piensas que son tuyas, pero no, te está dando de comer el demonio a través de la nueva era, a través del Reiki. Y algo que quiero mencionar, los del Reiki eran católicos también. O sea, me di cuenta después que eran católicos, porque los vi en una parroquia. Digo, wow. Por eso les digo, hermanos, aquí en esta área está muy entremezclado todo esto, el catolicismo, Reiki, nueva era, todo está como que muy mezclado, la verdad. Pero bueno, Jesús tiene la última palabra, como acabo de decir hace rato. Hermanos, pues desgraciadamente, llegué al tal punto que me estaba yendo tan bien económicamente y estaba yo convencido que mi esposa no me amaba. Dije, es tiempo de irme de aquí. O sea, imagínate tener casa, tener todo, tener una niña, tener a tu esposa. Ahora veo, mi esposa era una buena esposa, obviamente. El que estaba cambiando aquí era yo. Me salgo de mi casa y empiezo a vivir una vida de placer, ¿no? Salí con una y con otra y con otra y con otra y con otra. Y en mi mente, hermanos, el divorcio no era algo impactante porque en todas las iglesias evangélicas donde yo iba, pues había divorcios. Entonces yo pensaba, me divorcio de mi esposa, yo que sigo siendo papá de mi niña, yo lo voy a ver cada semana. Y sí, o sea, yo muy involucrado con mi niña y yo me sentí, bueno, súper bien, o sea, ya me divorcié, pero sigo siendo papá de mi niña, la veo a varias veces por semana, convivo con ella, todo súper bien, se quedaba conmigo 3 veces por semana, entonces yo súper feliz. Entonces, pero obviamente en ese lapso otra vez los ataques demoníacos volvían a mi vida. Recuerdo una vez, un día que había mucho frío, de repente, hermanos, se aparecieron como 500 moscas, o sea, en la cocina, o sea, y después de repente se murieron las moscas, yo barriendo ahí las moscas, empecé a escuchar voces muy fuertes otra vez, me despertaban, se sentía que se me subía un demonio, no me podía despertar, no me podía mover, o sea, empezaron otra vez todos los ataques a todo lo que daba. Y yo pensaba por dentro, oye, Padre de Dios, o sea, si hago todo lo que he aprendido, trato a la gente totalmente de una forma justa, en mi mente, ¿verdad? Yo no, o sea, no le hago daño a nadie, aunque obviamente dejar a mi esposa fue un daño muy tremendo, a mi niña y mi esposa, en ese momento no sabía, no lo miraba así. Entonces, pero aparte de todo eso, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, yo siempre tuve una relación saludable con la mamá de mi niña. Y aquí empieza ahora sí, la parte así como que muy impactante, porque me dice un día que viene a dejarme mi niña, me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de Melissa y de Andrés? Claro, sí me acuerdo de ellos. Bueno, Andrés, ellos eran católicos. Andrés tiene una familia como la tuya, o sea, una mamá como la tuya, practican brujería, o sea, todo lo mismo con tu familia. Ellos lo están viviendo también ahorita, y el niño tiene problemas con los demonios, está siendo atacado por demonios, y lo llevaron a un ministerio católico. Yo sé, me dice, yo sé que odias la iglesia católica, pero le está ayudando al niño este ministerio. Yo pensé por mí mismo en mi cabeza, dije, pues ya le di por todas partes, pues ¿qué más queda? Y aparte escuché en mi mente, ocupas autoridad. Algo me dijo en mi mente que la iglesia original, la iglesia de autoridad era la católica,
y acepté la tarjeta. Hablo a la oficina y pongo una cita. Perdón. Voy a la cita, veo al diácono que no me cayó bien para nada. Me cayó gordo, ya sé, el ego, ¿no? El ego, porque yo, acuérdense, cuando estás metido en la nueva era, uno piensa que está elevado, que la gente religiosa, o sea, está como en muy baja frecuencia y tú estás acá en lo más alto, ¿no? La nueva era lo único que hace es inflarte el ego. Y bueno, pero empezó a hablar y empezó a explicarme lo que era, cómo el demonio se mete a tu vida, y empezó a explicarme lo que era la obsesión diabólica. Cuando él me explica la obsesión diabólica, estaba describiendo exactamente cómo me pasó lo que me pasó y que me llevó a llevar a divorciarme de mi esposa. Me acuerdo que por dentro yo estaba muy enojado conmigo mismo y muy enojado porque pues yo había aprendido que cuando eres cristiano, evangélico, el demonio no te puede hacer nada. Si das el 10%, si das el 20%, si das 1,000 por mes, 2,000 por mes, el demonio no te puede tocar. Entonces yo estaba con la idea de que a mí el demonio no me puede hacer nada, porque yo soy cristiano, yo doy, yo del 10% para que Dios me cuide, no me pase nada. Entonces yo todo eso me estaba pasando por mi mente y muy enojado y pensando, si yo hubiera sabido lo que este tipo me acaba de explicar, porque para entonces, hermanos, yo ya me había dado cuenta el gran error que había hecho en divorciarme de mi esposa. Si yo hubiera sabido esta información que me está dando este tipo que me cae gordo, ahorita yo tuviera mi familia. Me empezó a hablar de la opresión diabólica. La opresión diabólica es cuando el demonio te ataca por fuera, te ataca tus relaciones, tu trabajo, tu economía, hasta tu cuerpo. Después de ahí sigue la obsesión, es cuando ya están adentro de tu mente. La infestación, cuando tienen control sobre dónde vives. Y también, obviamente, la posesión, ¿no? Entonces, este señor me dio una cátedra en una hora que todos los años de evangélico sabía. O sea, y me educó y empecé a entender las cosas mucho mejor. Pero obviamente no fue fácil porque, bueno, en este ministerio católico, que es un ministerio de exorcismo, de liberación, que está avalado obviamente por el obispo de esta diócesis aquí en Bronzeville, está el diácono y está el exorcista y está el equipo eran como 8 personas, la secretaria también, que era amiga mía de la universidad, que tan pequeño es el mundo, y me acuerdo que me dijo, Eliud, tienes para sanar, vas a tener que vivir una vida santa. Yo me reí porque no sabía ni qué era la santidad. De tanto que yo supuestamente sabía de Biblia, yo no tenía noción lo que era la santidad, porque yo estaba con la teología, una vez salvo, siempre salvo, que Jesús pagó tus pecados pasados, presente y futuro. Entonces, yo no estaba como que consciente sobre el pecado, porque pues ya yo estoy perdonado. Entonces, era un concepto muy distinto, vivir santidad. O sea, ya no te puedes acostar con mujeres, ya no puedes andar de canijo una con otra, tienes que ir a tranquilizarte. Ok, está bueno, ok, está bien. Yo me reí, ¿no? Fuimos la primera clase, la segunda clase, la tercera clase, y me estaba gustando mucho porque esas clases estaban diseñadas, el diseño de esas clases era para que volvieras a la luz de Cristo. Me acuerdo que una vez dijo el diácono, cuando estás en oscuridad, es imposible que hagas buenas decisiones, y me impactó mucho porque lo único que he hecho en toda mi vida son malas decisiones, toda mi vida malas decisiones, sabotearme. Iba algo bueno, cometí una decisión para sabotear lo que estaba haciendo, porque criado como fui criado, prácticamente, hermanos, yo no podía tener éxito. O sea, a mi familia le molestaba que yo tenía una esposa, le molestaba que yo tenía una casa, que era exitoso en mi trabajo, exitoso en la música, todo eso. Eh, eh, Era algo como que una traición a cómo fui criado. ¿Me explico? Muy complicado, muy complejo todo esto. Pero bueno, llegamos a la sexta clase y ya entró como diciembre, y pues en esa etapa pues se cierran las oficinas, yo no sabía, y me empieza a mandar mensajes una chica por Messenger en Facebook. Empezó a logarme, que se llama, hay un término que se llama bombardeo de amor.
que es cuando entra una persona manipulada a tu vida y te empieza a elogiar mucho, tratar súper bien, y me empezó a platicar muchas cosas de su vida. Tocó que esta señora era una experta en la nueva era. Yo aún todavía no pensaba hacerme católico y todavía estaba como que no había, todavía no me había dado cuenta qué tan mal era la nueva era aún todavía. Y entonces me encantó lo que me estaba diciendo y platicando y platicando y platicando. Bueno, total que ese diciembre cumplo años, me manda un mensaje y me dice, oye, estoy aquí afuera. Y yo, pues, ¿afuera de dónde? Afuera de tu apartamento. Yo lo había hecho donde vivía. Y se me hizo una acción muy bonita porque pues estaba solo, yo ya no tengo contacto con mi familia, estaba solo, no tenía pareja, y se me hizo un acto muy bonito de su parte de venir a felicitarme en mi cumpleaños. Entonces, entré al apartamento, empezamos a platicar y me dice, ¿quieres sanar tu niño interior? Digo, claro que quiero sanar mi niño interior. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Y yo ya estaba como que acostumbrado porque fui tantos talleres para sanar tu niño interior, entonces sí me hizo algo muy normal. Ok, está bueno. Pero aquí fue algo muy distinto y muy peligroso ahora que me doy cuenta. Dice, vamos a hacer una meditación para que vuelvas a nacer. Se sentó en el suelo, abrió sus piernas, dijo, te vas a poner en medio de mí, te voy a abrazar y vamos a hacer una meditación para que vuelvas a nacer. Y así fue, ¿no? Entonces, y fue muy emotivo porque pues estoy volviendo a nacer. En ese momento, sin darme cuenta, hermanos, le cedí mi poder a esta persona y a los demonios que trajo a mi vida otra vez. Me acuerdo que me agarraba el brazo y me hacía así, me sacaba cenizas del brazo y me decía, tú tienes el infierno dentro de ti, pero yo te lo voy a sacar. Tú no ocupas la iglesia católica. Y como yo no sabía que las oficinas cerraban en diciembre y enero, eso, habían hecho una cita ellos, se equivocaron y fui a la cita y no había nadie. Entonces yo pensé, Dios quiere que le siga por acá por la nueva era y no con la iglesia católica, porque aún todavía seguía esa vocecita, la ramera de los últimos tiempos en la iglesia católica. Entonces todavía no estaba totalmente convencido, aunque se portaron muy bien conmigo, sinceramente. Pero bueno, lo malo de gente manipuladora es que siempre llega un punto que se sienten tan en confianza que empiezan a sobrepresionarte. Y hicimos muchos rituales, hermanos, sin fin de rituales. Ella era experta en todo esto, pero llegó un punto donde y esto me di cuenta ya después, pero una noche estábamos sentados y me llega un mensaje de una amiga mía que me dice, oye, tu mamá está en el hospital y ella está enfrente de mí y me dice, tienes que ir al hospital. Dije, no, no voy al hospital porque sé que no es cierto. O sea, sé que está ahí, pero sé que lo está fingiendo. Yo conozco a mi mamá y a mis hermanos, los conozco perfectamente. No, tú tienes que ir. Y empezó a presionarme, hermanos. Todo lo que he hecho por ti, tantos rituales que he hecho, te he limpiado la aura y que ya toda la lista de cosas que me hizo sentir mal. Y dije, está bueno, voy a ir. Y dicho hecho, voy al hospital y dicho y hecho, mi mamá no tenía nada. Fue algo. Ahí es cuando pensé, para mí que todo esto con esa señora me la mandó mi familia. Entonces abro una cuenta falsa en Facebook y de hecho me di cuenta que mi hermana y ella eran súper amigas, se comentaban, se ponían corazones en sus posts. Dije, no puedo creer qué tan idiota soy. Volví a caer en las trampas de mi familia. Me enojé mucho y recuerdo que la corté de mi vida, esa señora la saqué, jamás la volví a ver. Adiós, esto nada más, bendito Dios, duró como 43 días nada más. Hablo a la oficina y me dicen, oye, ¿puedes venir mañana? Claro que sí. No les conté ni sabían lo que había pasado y voy a la sexta clase y llegamos a la séptima clase y en este lapso yo aún, en la sexta clase yo no pensaba aún hacerme católico aún, pero quería terminar, hago la séptima clase y en esa clase ya son oraciones de liberación. Entonces, empezó con la oración
de liberación, empezaba y empezaba, y yo me sentía como que me quería vomitar, me daba náuseas, pero dije, yo pienso que a lo mejor fue algo que comí y me siento como que medio mareado, medio raro. Y no pensaba yo decirle al diácono, pero ya me levanto y me dice: "Mijito, háblale a tu mamá". Dije: Diácono, usted no conoce a mi mamá, bla, bla, bla". Y le digo: Oiga, diácono, siento como que me quiero vomitar". Cuando le digo eso, sus ojos así como de sapo saltaron. ¿Qué? Sí, bueno, siéntate. Sí, me sentó y me dice: "Vas a tener que serte católico y no le hables a tu familia, cero contacto, ya no vayas a las iglesias evangélicas, vas a tener que ahora sí eh, convertirte al catolicismo, bla, bla, bla". Y yo, sí, sí, ok, está bueno. Y empezó a hacer oraciones más fuertes y empecé a sentirme peor y peor y peor. Me salieron ruidos y voces muy feas de la boca. Y me dijo: "No, definitivamente tienes problemas muy, 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 muy opresivos. Quiero que llenes este libro". Te dan un folleto como este abuelo y tienes que escribir toda tu vida para saber dónde se metieron los demonios, ¿no? Está bien. Y entonces ese día yo me voy a mi apartamento, me habla uno de los chavos que se llama Adrián Piadial, de Monterrey, Nuevo León, que estaba aquí en esta área y es el que estaba encargado de mí. Y quiero mencionarles que en ese lapso, cuando voy a volver a las clases, y es más, cuando me empezaron a pasar cosas en mi apartamento, o sea, se apagaban las luces, otra vez el agua, ya sabes, la tina, se prendía el agua sola y todo el drama, lo que hace el demonio, ¿no? Y me decía Adrián Villarreal, es que lo que pasa, el demonio te está tratando de quitar el enfoque de Jesús. Tú ignóralo, yo lo ignoraba. Pero me acuerdo que esa noche hablamos y me dice: Eliud, a ti te va a sanar Madre María y te va a sanar el Arcángel Miguel. Y pues la verdad me cayó muy bien Adrián. Digo, Adrián, fíjate que yo aún, supuestamente yo todavía era evangélico, le digo, lo que pasa, yo no veo a Madre María como ustedes la ven, o sea, respeto sus creencias, pero yo no. Pero bueno, me dice el rosario, que el rosario me iba a dar un folleto para rezar el rosario. No lo había rezado todavía, aún, pero ahí tenía el folleto en la cocina, colgamos y yo me siento en la cámara y se me viene una narrativa. Si yo tuviera una esposa hermosa, jamás quisiera estar enfrente del rey David, porque capaz que le guste y capaz que me la baje y capaz que me mate. Moisés, pues, pues se puede enojar y te puede golpear hasta matarte, porque fue lo que hizo Moisés, ¿no? O Abraham, ¿no? Abraham, pues se metió con la criada para tener hijos y todos los personajes del Viejo Testamento imperfectos, ¿no? Llegué al Nuevo Testamento y escuché en mi mente, la única que realmente era santa era Madre María. Para un católico eso es normal, pero para un evangélico de la nueva era fue como algo muy impactante. Sí, yo jamás lo había visto porque siempre ha sido ignorada en todas las iglesias donde iba. En ese momento me di cuenta que cuando pensé que era santa, o sea, no es una santa que una buena persona, santa desde su adentro, o sea, ella nació santa y es santa y tuvo que haber sido santa para que el Espíritu Santo eh, estuviera sobre ella y poner a Jesús ahí, o sea, fue un entendimiento profundo de lo que era ser realmente santa, a nivel de que Madre María tuvo que haber nacido sin pecado original. O sea, fue algo, un download, una descarga muy fuerte y me acuerdo que me faltaba el aire porque fue algo tan grande para mí, una epifanía tan enorme que me faltaba el aire para respirar de la emoción de ver algo que nunca había visto. Y me voy a la tina, prendo el agua y me tranquilizo, cierro mis ojos, totalmente despierto, y se me abre una visión en el ojo de mi mente. Esta imagen, Madre María tenía a Jesús en sus brazos, Jesús totalmente destrozado, ya había fallecido, y Madre María no dijo nada, simplemente me vio a los ojos.
y yo acostado, y mi cuerpo estaba tieso, estaba teniendo convulsiones, viendo esta visión. El primer pensamiento que tuve fue, ahora tengo una madre que me ama. Sentí un amor que jamás había conocido. Algo que les quiero mencionar, que qué bonito. Jesús en la cruz, y él sabía que íbamos a necesitar una madre, y nos dejó su madre. Ahora yo sentía que yo tenía una madre que me amaba. Pude ver, y la visión seguía y seguía y seguía, nunca, o sea, fueron largos minutos y pude ver el amor que Madre María me tenía a mí, el amor que ella le tenía a su hijo Jesús, había fallecido. Y yo no quería ver la visión porque era muy fuerte ver a Jesús destrozado, y de repente, ahora yo estoy en los brazos de Madre María en esta visión. Ahora yo estoy destrozado, todo sangrado, y empecé a tener una regresión de memorias horribles. Empecé a ver cosas que me pasaron a mí de bebé, cosas que me hicieron. Y fueron visiones tan horrorosas. Yo gritando a todo pulmón, gritando y llorando, mi cuerpo en convulsiones, ahí en la tina, o sea, una película así de horror, ¿no? Y otra memoria, y, o sea, fue muy fuerte, yo gritando, llorando a todo lo que da, pero a la misma vez sentí que me amaba Madre María. Sentí un amor impresionante, o sea, impregnante, divino, puro, que jamás había experimentado en toda mi vida. En ese momento tuve mi conversión. Lo primero que hice fue agarrar el pamphlet, el librito que me dieron, para empezar a leer, a rezar el rosario. Ahí seguí las instrucciones y empecé a rezar el rosario todos los días. Y esta visión eh, fue demasiado fuerte, demasiado fuerte. Y esta regresión duró como 3 o 4 meses, porque yo empezaba a rezar el rosario y se venían más memorias, más visiones de lo que me había pasado, que eran cosas que yo me acordaba, ni sabía que estaban ahí. Me imagino que mi cerebro, para protegerme, bloqueó esas memorias, y a través del rosario, a través de Madre María y Jesús, estaban desbloqueando estas memorias para sanarlas. Pero hermanos, no fue nada bonito. Fue horrible. Los primeros 3 o 4 meses, cada vez que rezaba el rosario, muchas veces olía hermoso mi apartamento, olía como cuando cocinas un pastel de vainilla y huele hermoso, o sea, era un olor hermoso que jamás había olido, pero así es como lo puedo como que percibir o explicar. Y un día, la mamá de mi niña dejó a Sofía Victoria, mi hija, y tenía 8 años, de 8 y 9 años. Mi amor, hoy vamos a hacer una oración muy especial que se llama el Rosario. Ya le expliqué lo que es el Rosario, y le dije, mi amor, ¿a quién se lo quieres dedicar? Y me dice, a mis abuelos. Y me dolió mucho porque no eran mis abuelos de mi parte, sino los abuelos de su padrastro, porque estaban viviendo con ellos, porque estaban enfermos y acaban de fallecer los dos, y ella estaba sufriendo mucho. Me dijo, ok, mi amor, vamos a rezar el rosario y vamos a dedicarlos a tus abuelos. Dijo, quiero que estén bien. Ok, sí, mi amor. Empezó a rezar el rosario. Ella empieza a llorar, a llorar, a llorar. Yo la cargo, sigo rezando el rosario. Para cuando terminé de orar el rosario, mi niña estaba sana, estaba feliz, una cara que resplandeciente, o sea, de cuentas que mirabas la luz de Jesús en su carita. Y ella también se hizo muy creyente del rosario y de Madre María y de Jesús, y rezamos el rosario siempre, cada vez que iba conmigo a rezar el rosario. Pero después vino la etapa donde yo rezaba el rosario y el Espíritu Santo me estaba mostrando todo lo que yo hice contra Dios.
y contra la gente que yo amo o que amaba, mi familia, eh, mi ex esposa, y eso también fue horrible. Me mostraban todo lo que yo hacía y yo no podía escaparme, o sea, no quería verlo, pero me lo ponían enfrente y con los ojos cerrados no podía dejar de ver lo que yo había hecho. Entonces pasé por la etapa donde un arrepentimiento muy, pero muy profundo, un dolor muy profundo de las cosas que yo había hecho y que todavía tengo eso, todavía tengo esa sensibilidad de cómo he ofendido a Dios tantas veces por tantos años. Pero como dice la canción que quiero que escuche mi confesión, hay una línea que dice, y me alejé por años, pero me esperaste uno más. La misericordia de Dios es mucho más que nuestra miseria y nuestro pecado. Entonces, bueno, tuve esa visión, eh, empecé a rezar el rosario, entré a las clases de adulto y obtuve todos mis sacramentos. Y quiero decirles que no hay nada más místico y más poderoso que nuestra hermosa fe católica. Y ya obteniendo los sacramentos, tomar la Eucaristía, bueno, la confesión, ¿verdad? Primero fue la confesión para limpiar nuestra alma, para poder comulgar. Y eso ha sido algo que me ha cambiado la vida, ¿no? El rosario, la confesión, eh, la Eucaristía. Y no tengo una relación personal con Jesús, no tengo una relación personal, tengo una relación íntima con Jesús. Porque la meta del católico es estar en unión total con Jesús. Nuestra fe católica es más místico, más profundo que cualquier ideología que tiene el mundo, ¿no? Que todo lo que el Reiki, que el yoga y que todas esas cosas, que ahorita otra vez aquí en esta área está agarrando más fuerza ahorita en la nueva era. Pero la fe católica no hay palabras para describir qué tan profunda, qué tan sanadora es nuestra fe. Y quiero comentarles que Dios me ha sanado mucho, la verdad, porque sí, pero sigo sanando. Porque fue a cuentas que me programaron para hacer una computadora con ciertas funciones y Dios está deshaciendo el programa y me está volviendo a programar a su manera. Yo lo único que les puedo decir es que ser católico, me pregunta, ¿tú qué eres? Yo no digo soy de Estados Unidos, soy gringo, soy mexicano. Yo soy católico, yo soy hijo de Dios. Esa es mi identidad. Que eso fue lo primero que el diablo te quita, porque ¿qué me dijo mi mamá de niño? No vales nada ni valdrás mientras vivas. O sea, ahí me destrozó mi identidad, ahí entra el demonio y toda tu vida ya estás manipulado, pero no, sí tengo valor. Jesús murió en la cruz por mí. Y la canción que quiero que escuche mi confesión nació en esos días cuando estaba rezando el misterio doloroso, que algo que yo acostumbro a hacer cuando rezo el rosario, muchas de las veces me imagino las escenas de nuestro Señor y nuestra Madre y estoy allí con ellos. Y eso ha traído mucha, pero mucha revelación y mucha sanación. Entonces, es muy, muy importante para nosotros católicos vivir nuestra fe a diaria y de una forma intensa, porque el demonio siempre está encontrando formas de cómo desviarte, ¿no? Y algo que quiero comentar sobre el divorcio, si tienes tú ahorita tu pareja, tu esposo, tu esposa, y tienes esos pensamientos que no me ama, te estoy diciendo que ya el demonio se está ahí sembrando, ¿no? Para que tú te convenzca al punto de que te quieras divorciar de tu esposo o de tu esposa. Es una trampa de donde yo caí y puedo ver aún ahorita el sufrimiento de mi niña, aunque mi niña ya tiene 15 años, entre más crece, más veo el daño del divorcio en ella. Y eso me mantiene muy, pero muy consciente de mis actos. Eh, es horrible haber sabido que destruí mi familia, la familia que Dios me dio, con mis propias manos por, por las ideologías que empecé a practicar. Pero bueno,
ese es mi testimonio. Pude decirlo de una forma más light porque realmente viví cosas mega, mega, mega fuertes, pero pues como dije hace rato, ahí estaba Jesús y el amor de Dios es mucho más que la miseria humana. Ese es mi testimonio. Les mando mis mejores deseos para cada uno de ustedes. Gracias.